Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo fue su niñez? Bueno, yo nací en Sagún, Córdoba. Sagún queda en el departamento de Córdoba, pero me crié entre Sagún y Montería. Ese es el nombre real de toda esa región, es el Sinú. Realmente ese es el Sinú. Es una región muy bonita, que tiene un río, es un valle, es una sabana, es un lugar muy, muy bello. Me crié entre esas dos ciudades, Montería y Sagún. Y desde muy niño empecé a escribir cuentos, empecé a escribir poemas. Eh, Mi padre abogado, mi madre ama de casa y mi padre gran lector de literatura, gran lector. Además, no solamente lector, sino también una persona que escribía para halagar a la gente. Escribía poemas, por ejemplo, a mi mamá le escribió muchos libros de poemas, a su madre también le escribió un libro de poemas, un hombre muy especial. Entonces, yo me crié entre esas dos ciudades. A los 14 años me gané un premio de cuento a nivel departamental. Conocí a varios escritores. Ese fue como la puertecita que me permitió conocer a otros escritores. Podía enumerar, por ejemplo, José Luis García González, Leopoldo Verdilla Espriella, David Sánchez Juliao. Más adelante, cuando me vine para Cartagena, conocí a Gabriel García Márquez, conocí a Álvaro Mutis, a los grandes escritores de Cartagena también, Roberto Burgos Cantor, varios escritores. Y eso a mí me permitió interactuar con otros escritores, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Y soy gran lector de literatura para niños. Por ejemplo, hay un libro que yo leo mucho que es El Principito. Es un libro hermoso, un libro que la gente cree que es para niños, pero realmente es para todas las edades. Uno no escribe un libro para que lo lea solamente un niño, sino para que lo lea el papá, para que lo lea el abuelito, para que lo lean todos. En realidad, los personajes, yo digo literatura para niños cuando los personajes son niños. En este libro, El Soñador de Tesoro, los niños tienen 9 años, 9, 10 años. Por eso es Torre Azul, este libro. Entonces, son niños que están entre los 9 y los 10. Y la ciudad que está de fondo ahí en esa historia es Cartagena. Lo que pasa es que estos niños se criaron en una zona del centro que se llama Calle Santos de Piedra, cerca de la catedral, frente a la catedral. Ese nombre me pareció tan hermoso y además los niños no piensan que están viviendo estamos viviendo en Cartagena, pero para ellos Santos de Piedra es como el nombre de la ciudad. En la novela, Santos de Piedra es realmente la ciudad. Porque como ellos están ahí en ese entorno, esa calle, esa plaza, ellos sienten que todo ocurre en esa calle, todo ocurre en algún lugar que se llama Santos de Piedra. Lo otro es que desde niño empecé a escribir, me vine para Cartagena, desde muy temprano me vinculé al periodismo, empecé a trabajar en el diario El Universal y desde ese momento hasta el día de hoy no he dejado de escribir, siempre estoy escribiendo. Me gané el premio Simón Bolívar, que es el premio más grande que da Colombia a los periodistas. Y me he ganado premios de literatura, premios de cuentos, premios de becas del Ministerio de Cultura, del Observatorio del Caribe. Pero lo más importante es saber que hay niños como Angelina Berbesi Cuadrado, que está leyendo el libro El Soñador de Tesoros. O sea, para mí ese es el mayor premio, que haya niños jóvenes que estén leyendo un libro que uno ha escrito de corazón, que uno ha hecho con mucho amor, con mucho cariño, y además que son libros que a uno lo conmueve. Si el libro no lo conmueve a uno, si uno no se pone a llorar con el libro que está escribiendo, entonces lo más probable es que ese libro no ponga a llorar a nadie. Es uno el que tiene que primero sentir el libro. Entonces, a mí me gusta mucho El Soñador de Tesoros, es una novela corta. Es una novela donde hay muchos diálogos, hay descripciones, hay escenas y decidí que los personajes tuvieran nombres reales. Por ejemplo, Reston Vitar es un personaje que vivió en el centro, en la casa de Miro.
En la novela parece que vive en Getsemaní, vivió en Getsemaní. Los personajes que aparecen allí todos son realmente de carne y hueso. El papá de Miro, la señora Clarita, la mamá de Miro. Yo publiqué el año pasado una página donde están los personajes cuando eran niños, y ellos son, en la vida real, son niños que están ahí, son los personajes de la novela. Entonces, esos niños ya están grandes, pero esa historia ocurrió en ese lugar, en esa casa, donde tuvieron que derribar esa pared. Entonces, bueno, no es una historia que uno tenga que copiar absolutamente, que sea absolutamente como ocurrió. Siempre hay unas cosas, por ejemplo, la niñita que lloraba es el personaje más fantasioso, pero al mismo tiempo. ¿Qué le motivó a ser escritor? En realidad uno no lo decide así tan fácilmente, más bien uno se va enamorando de la escritura, se va enamorando de la lectura y después pasa de la lectura a la escritura. Llega un momento en que uno dice, ay, pero yo también quiero contar historias, contar estas historias que me han pasado. Y entonces uno pasa del lector al escritor. Pero la motivación es siempre, la descubre uno muy temprano. La descubre uno temprano. Y hay gente que la descubre un poco tarde. Hay escritores que han descubierto su vocación muy tarde, como el caso de José Saramago, que después de los 50 años empezó a escribir y se hizo famoso, premio Nobel de Literatura. Pero en realidad la vocación, entre más temprana sea, mejor. Si a alguien le gusta la poesía, la música, la danza, todas esas disciplinas requieren de una vocación, requieren de una pasión, requieren de una voluntad, de una motivación. Yo vi a mi papá que le gustaba mucho leer, le gustaba leer libros. Y eso fue una motivación de alguna manera de niño, ver a mi papá leyendo y trayéndome libros infantiles, juveniles, para leer con mis hermanos. Entonces esa es una gran motivación. Comienza siempre en la casa, en la familia. Y eso es una experiencia inolvidable. Sí. Motivó a escribir el libro El Soñador del Tesoro. Bueno, volvemos a una pregunta un poco parecida, que es la motivación. La motivación es que me conmovió la historia de Miro, esa historia en esa casa antigua de Cartagena, de la calle Santos de Piedra, y me pareció una historia muy curiosa, rara, extraña, de ese llanto de esa niña y de cómo destruyen esa pared y encuentran realmente que hay unos baúles, que allí vivió en la vida real un pirata y de una persona, Francis Drake. Entonces, yo en la novela no lo digo, pero en esa casa Miro vivió el pirata más temible, el pirata inglés que atacó a la ciudad 3 veces. Entonces, la novela está llena de muchos elementos históricos. Incluso el médico que atiende a Evangelina, el médico que atiende a la niña, es un médico famoso que vivió aquí en Cartagena y que atendió muchas fiebres amarillas y muchas pestes. Y entonces quise rendirle un homenaje a ese médico. José Méndez Nieto se llama el médico. Digamos que la novela tiene elementos reales de la historia de la ciudad. El nombre del médico, el nombre del niño, el nombre de la calle, el nombre del Parque Bolívar. La cápsula de tiempo existe, la que está en el Parque Bolívar. Hay una cápsula de tiempo donde están enterradas allí un reloj, unas monedas, cosas que existían en 1800, finales de 1800, aquí debajo de la estatua de Simón Bolívar, hay una cápsula de tiempo allí, y después de 100 años la abrieron, y ahí estaba el reloj detenido, estaban las cosas de la época en que pasó Bolívar por Cartagena. Entonces, esas cosas son reales y son a veces increíbles, ¿verdad?
de que debajo de un monumento, un pedestal como el de Simón Bolívar, haya una cápsula de tierra. Cartagena está llena de cápsulas de tierra por todas partes. Sí. Bueno, ¿se identifica con algún personaje de la obra? En realidad el personaje ahí es Miro, pero también es la hermanita. En este caso, la hermanita que tiene la curiosidad de averiguar, digamos, esa curiosidad de esos niños me impresiona. Y además la vida de esos niños que al final, después que encuentran el tesoro, la mamá prefiere que el tesoro no sea individualizado, que no quede en manos de Miro, sino que quede compartido con sus amigos. Eso es una lección final de la novela, que los tesoros encontrados, si son compartidos, son realmente un tesoro. O sea, los tesoros individuales no sirven para nada. Los tesoros, cuando se comparten, alivian los dolores de mucha gente, como el de esos niños. Algunos son huérfanos, algunos viven en una pobreza. Y entonces esos personajes son muy conmovedores. Y esa escena final es muy, de verdad, muy sentimental, muy sentimental. Y sobre todo, revivir a la niña que se supone era la que lloraba y que desde entonces deja de llorar cuando ya la descubren. Esa niña deja de llorar. Entonces, ella estaba llorando era porque de alguna manera quería que supieran que estaba allí oculta en ese cuarto. Y eso es, bueno, es una cosa muy difícil de explicar, pero es como la niña que perdió a su papá y no supo qué pasó ni nada, y quedó como su llanto ahí en ese cuarto abandonado. Entonces hice como rescatarla de ese olvido de esa niña, y de que estos niños también que escuchan su llanto la consuelan y se siente acompañada. Entonces son como unos niños del siglo XXI que se encuentran con una niña del siglo XVI, XVII. Esa es la parte más fantástica de la novela, ese encuentro de niños de diferentes tiempos, sobre todo una niña que se enferma de fiebre amarilla. Bueno, ¿por qué decidió centrar la trama en un tesoro? Los tesoros siempre han llamado la atención, los tesoros son parte de la literatura universal. Siempre se creyó que había un tesoro escondido, siempre se creyó que los tesoros habían que descubrirlos, siempre se encuentran mapas de tesoros ocultos, y eso de alguna manera sigue siendo fascinante no solamente para los niños y las niñas, sino para todos los lectores de todas las edades. Eso es muy llamativo, el hecho de que el tesoro forma parte de la curiosidad de niños, jóvenes y adultos. O sea, toda la humanidad siempre ha estado fascinada con los tesoros. Entonces quise que el tesoro fuera un elemento importante, un tesoro que ellos encuentran. Y sabes que el Cartagena está llena de muchos. Cartagena, siempre que hacen una restauración, encuentran un tesoro o encuentran algo del siglo XVI, encuentran un cañón, encuentran algo. Cartagena es una ciudad con muchas cosas guardaditas ahí debajo de la tierra. Sí, bueno. Bueno, ¿qué podemos esperar los niños y niñas sobre sus obras literarias en el futuro? Yo sigo escribiendo. Ahora, por ejemplo, en esta cuarentena he escrito 2 o 3 cuentos para niños. Escribí uno donde los animales son los que están conversando y los animales están extrañando la presencia del hombre. Ustedes han visto cómo en la televisión, en muchos lugares del mundo, han visto a los ciervos, han visto a los delfines aquí en Cartagena, han visto, por ejemplo, a las jirafas, los elefantes, felices porque el ser humano no está ahí. Entonces, quise escribir un cuento que está inédito. Eso es un libro que escribí sobre los animales hablando entre ellos mismos y hacen una fiesta para celebrar porque pueden salir sin ningún problema. Entonces hacen una fiesta universal donde todos los animales están felices porque el ser humano no está por allí. Entonces
No lo nombran, en todo el cuento no lo nombran. Dice, ay, pero el animalito ese nunca va a aparecer por aquí. Entonces, pero es el hombre el que ellos temen. Y entonces están los delfines, están los leones, están los... Y hay animales que se repelen entre ellos mismos. Entonces empieza una discusión entre esos animales sobre quiénes debemos invitar y quiénes no. Entonces empieza la discriminación para invitar a una fiesta. Pero todo esto para contar la situación de la cuarentena. Entonces, ese es un cuento. Y he hecho otros. Tengo ahí pendiente uno sobre la discriminación social, la discriminación racial, a propósito de discriminaciones, todo lo que está pasando en el mundo, de niños que de pronto van a visitar a otro en una urbanización, en un barrio, y a veces no los dejan entrar, a veces porque están mal vestidos o porque son pobres o porque son de un barrio popular o un barrio de las afueras, y entonces los tratan muy mal, los tratan como si no formaran parte de la ciudad, sino que los ven como ajenos, extraños y los desprecian. Entonces quise hacer un cuento donde los niños también respondan o, digamos, sufran esta situación, pero al mismo tiempo busquen una alternativa para, para no dejarse vulnerar sus derechos, los derechos. También estoy escribiendo este tipo de historias. Bueno, hay otros temas que me interesan, como veo mucho que los niños también, los niños y los jóvenes, los preadolescentes se reprimen, sufren ansiedades, sobre todo ahora en esta época de la cuarentena. Hay niños que sufren de muchas situaciones psicológicas. Todo eso también es un material para la literatura, yo diría juvenil, sobre la ansiedad, sobre el miedo, sobre todo lo que estamos viviendo en este momento de la cuarentena, que es una situación que ya Cartagena vivió y el mundo vivió hace ya mucho tiempo, pero que nos parece nueva porque nos pasa a nosotros, pero en realidad hace 102 años le pasó a Colombia eh, con la gripa española. Entonces, y Cartagena ha sido una ciudad llena de pestes a lo largo de 400, casi 500 años. Ha habido muchas pestes y, y ha habido cuarentenas. Han tenido que cerrar la ciudad, el puerto y todo en otras épocas. Entonces, a veces nosotros creemos que eso nos está pasando por primera vez, ¿no? O sea, hay que tener los controles sanitarios, eh, digamos, acatar esas normas si queremos cuidarnos. Pienso que ahora esto va a servir para que la gente tenga más conciencia de que se puede enfermar, de que no podemos seguir consumiendo animales salvajes todo el tiempo, de que tenemos que cambiar la alimentación y que muchas de las pandemias y de las pestes provienen por el consumo abusivo de animales salvajes. Entonces hay que cambiar, hay que cambiar. Yo pienso que esto es un llamado, es un llamado de alerta de la naturaleza, pero también sí, es un llamado de alerta, pero también es algo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano, que tiene que ver con la parte espiritual. Entonces, la humanidad lo que está viviendo es un retiro espiritual prolongado para que se mejore, para que dialogue consigo mismo y para que cuando retorne a la presencialidad tenga unas virtudes que de pronto no tenía o que replantea un poco la manera de relacionarse con las otras criaturas de la tierra y consigo mismo. A veces sí, en realidad todo esto que nos está pasando es como un resultado de la manera como nos relacionamos con nosotros mismos, con la naturaleza, con las otras criaturas. Y eso, todas las contaminaciones provienen cuando el ser humano contamina las aguas, contamina la tierra, contamina el aire, contamina sí, los cuatro elementos, se contaminan. Y esas contaminaciones producen estas epidemias. ¿Qué consejos nos podría dar para motivar a los niños y niñas para crear sus propias obras literarias? Esa es la mejor pregunta. La mejor pregunta de la tarde es esa. Todo niño tiene una historia por contar
independientemente que se la cuente el papá o la mamá o el abuelito, todos los niños pueden contar una historia. A todos nos ocurren cosas. La historia de nuestro gato, la historia... va a salir un nuevo libro mío que se llama Michelin no es una gata cualquiera. Va a ser publicado pronto. Y es el maltrato, es una historia sobre el maltrato animal, también sobre qué hacer con los animales que llegan a zonas laborales. La gente no sabe qué hacer con ellos, los gaticos callejeros o los perros callejeros que se meten en una empresa y alguien quiere adoptarlos como cachorros y resulta que hay un conflicto porque no es permitido tener cachorros en zonas laborales. Entonces, eso ocurrió en el lugar donde yo trabajo y quise contar esa historia de una gatita que se llama Michelin, que dormía bajo las llantas Michelin. Y le hicieron una guerra impresionante a la pobre gatica hasta que finalmente la sacaron de la empresa. Y la gatica sufrió mucho. La gatica sufrió mucho. Y conté la historia de esa gata con relación a varias, también van con nombres propios, pues son personajes reales, son compañeros de trabajo los que les pasó eso. Aplicándolo a los niños tienen historias que tienen que ver con sus mascotas, con sus seres humanos que quieren ellos. Los tíos, hay tíos que son más especiales que otros, hay abuelitos que son más cariñosos que otros, hay siempre la calidad de los afectos a veces marca una diferencia por algún detalle. Yo recuerdo que mi padrino siempre me regalaba rompecabezas. Siempre me regalaba un rompecabezas. O juegos. Y entonces para mí eso uno no olvida, esos detalles son los que hacen la diferencia. Esos seres quedan para siempre en el corazón de uno por un detalle. Entonces uno puede empezar a escribir una historia que tiene que ver con sus mascotas, con los seres que lo quieren a uno, que uno quiere, y con historias que uno ha oído. Uno puede escribir esas historias. Que yo pienso que la literatura también ocurre con los sueños. Hay un libro que se llama Mr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, que es una novela corta, casi como de tamaño de Soñador de Tesoros, digamos, la extensión. Y es una historia que le ocurrió al escritor. El escritor le ocurrió esto, lo soñó, y al despertar inmediatamente empezó a escribir la historia. Entonces, también a ustedes les puede pasar eso. Está entrando una llamada, no sé si de pronto eso perturbe o dejo que pase esa llamada, no sé, bueno. Si hay otra pregunta. Yo creo que todo niño puede empezar escribiendo un cuento, una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, hasta que logre escribir un cuento bastante de 1 página, 2 páginas. La extensión no es lo importante. Lo importante es que la historia tenga personajes, que tenga no solamente personajes, los personajes pueden ser animales también. Los personajes pueden ser una silla, puede ser un árbol. Si los personajes pueden ser vegetales, animales o minerales. Y entonces uno le da vida a esas criaturas, a esos elementos, y uno va trabajando eso. Pero hay que leer muchísimo, hay que leer muchísimo.